Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el libro de hoy os traigo este libro que se llama Derrida, pero bueno, realmente no es de ningún autor en concreto, o por lo menos, bueno, supongo que pondrá Jordi Maso Castilla es quien lo ha escrito, pero bueno, básicamente para que os hagáis una idea, RBA, esta editorial, ¿no?, de fascículos y demás, sacó unas ediciones que se llamaban Aprender a Pensar, en la cual encontramos a exponentes de la historia de la filosofía desde, pues eso, desde los presocráticos seguramente, hasta Derrida y Foucault. ¿Qué pasa? Yo esto me lo compré en París, Valencia. Si hay alguien que me esté viendo que sea de Valencia sabrá seguramente qué librería es esa. Es una librería que está muy bien. Para mí en Valencia es la mejor, la más interesante. Y la cosa es que lo tenían en la sección de libros de filosofía, pero aquellos que no se venden tanto, ¿no? Pues tenían toda la colección, bueno, no toda, pero tenían muchos libros, ¿no? Y me encontré con el de Derrida y el de Foucault. El de Foucault me lo leí ya hace bastante tiempo, bueno, hace unos cuantos meses, y me gustó bastante, la verdad. Y el de Derrida todavía no me lo había leído. Si os interesan esta serie de autores, ¿no?, os interesa el postestructuralismo en general, sabréis que ya sea porque están de moda, dentro de lo que pueda estar de moda la filosofía, claro, pues son autores que son caros. O es que no te encuentras libros suyos, o si te los encuentras ya sea de primera o de segunda mano, son autores caros, siempre. Os lo digo porque a mí, como me interesan, siempre me topo con que cuesta mucho encontrar a buen precio autores así. Pero es que esto me costó 2,50, o sea, me costó súper bien de precio. Entonces le di una oportunidad porque me interesan mucho estos otros autores, y ya que estaban un monográfico dedicado a posta, pues me compré el de Foucault y el de Derrida. Sí que es cierto que el de Heidegger me lo habría comprado también, pero no estaba. Y bueno, esto yo lo que voy a hacer realmente es un poco hablaros de lo que me ha parecido este libro, porque yo sinceramente me ha parecido que está muy bien. O sea, para lo que es está muy bien. Al fin y al cabo el subtítulo de la edición es Aprender a Pensar, es que está enfocado realmente a gente, pienso yo, que o no tiene mucha idea de filosofía o que tiene una intención de querer aprender de forma autodidacta, digamos, porque veo que son libros muy básicos en el cual la forma en la que están escritos no es para nada compleja, no tiene tampoco una intención de ser muy académico o de ser muy técnico, pero a su vez obviamente estamos hablando de términos filosóficos y te va a tratar de explicar cosas reales de su pensamiento. Pero no es un manual al uso de filosofía, que si tú usas un manual de Derrida, pues ya vamos a entrar en explicaciones como mucho más enrevesadas, mucho más complicadas, ¿no? Igual que digo de Derrida, de cualquier otro autor. Lo que veo que está bastante bien es que para ser un filósofo que tiene fama de complicado, y lo es, o lo mismo de Foucault, ¿no?, por ejemplo, hablo de ellos porque son de los libros que me he leído de esta colección, pues me parece que está muy bien porque son muy buena introducción. Muy buena introducción, ya os digo, a un nivel básico, Si tú luego te quieres, pues, meter en un autor más a fondo, pues siempre puedes ir a un manual, digamos, más riguroso. Pero por la forma en la que está estructurado en sí el libro, yo veo que ya os digo que no es fácil encontrar información, digamos, detallada, ¿no?, o simple sobre un autor como Derrida. Y el libro está estructurado en una introducción, luego capítulo 1, el significado oculto de la escritura; capítulo 2, en busca de una ciencia del texto; capítulo 3, la práctica de la deconstrucción; capítulo 4, el respeto a la diferencia, base de la acción política; y capítulo 5, la ética de la hospitalidad. Y luego tiene un glosario y unas lecturas recomendadas. ¿Qué os quiero decir? El libro, ya os digo, se me ha hecho, igual que se me hizo el de Foucault, un libro muy fácil de leer, a la vez muy interesante, porque al fin y al cabo, si os interesa el autor en cuestión, yo en este caso os hablo de Derrida, pero si os interesa esta colección, obviamente no me están haciendo promoción por esto, como os imaginaréis, ¿vale? Es porque me lo he leído y me ha gustado, vaya. La cosa es que el libro en concreto me parece que es muy completo. Son 155 páginas, es cortito. Y luego la introducción. Vale, sí, lo que os quería hablar. Obviamente se va a centrar en cuestiones técnicas o de explicar ciertas cosas de su pensamiento, pero tampoco va a haber una profundización al máximo. Pero sin embargo sí que va a haber una presentación de conceptos y de ideas.
Pero sobre todo lo que también es interesante de cómo estaban enfocados estos libros, porque con el de Foucault ocurría igual, es que están bastante enfocados, digamos, en una mezcla entre las ideas del autor junto a la biografía del autor. Nos vamos a encontrar que sí que es cierto que hay una presentación bastante detallada de la historia, digamos, de la biografía del autor. Nos está hablando constantemente de su vida, de lo que hizo en determinada época y cómo también se intercala esto entre sus ideas y sus obras, ¿no? A lo mejor, pues, si nos va a explicar, por ejemplo, la deconstrucción, pues a lo mejor antes nos ha presentado un poco durante aquella época que era de la vida de Derrida y entonces nos empieza a hablar luego, pues, en la deconstrucción, por poner un ejemplo, ¿no? Luego tenemos una parte que nos divide, pues, las diferentes etapas que tuvo el autor. Luego esto también está en el de Foucault, que hay como una especie de cronología. Como ya os digo, es como un libro muy didáctico, muy pensado a propósito para personas, sobre todo pues que no están iniciadas en la filosofía, pero que bueno, que igualmente, aunque estéis iniciados en la filosofía, a mí me parece interesante. También por el hecho que, como os digo, no es un autor ni fácil de conseguir un libro barato, ni que por otro lado se hagan, digamos, introducciones súper simples, ¿sabes? Y yo creo que es una buena forma de introducirte. Luego ya vas ampliando la dificultad, siempre la vas a poder subir. Pero bueno, y luego pues no sé, también cosas que tienen así curiosas. Está todo dividido como en secciones, que en secciones muy cortas, como si fueran pequeños titulares, ¿no? Y te explica. También hay imágenes, imágenes con no me sale la palabra, el pie de fotos, ¿no? También hay como secciones, por ejemplo, aquí te explica una movida, ¿no? O sea, un beef, ¿no? Como se dice, una polémica entre Derrida y Foucault, que tuvieron al parecer una polémica, te la explica. Y bueno, tampoco me quiero alargar más, pero básicamente el libro yo considero que como introducción está bastante bien, porque al fin y al cabo te acerca al pensamiento del autor, te acerca a la figura del autor en tanto que filósofo, en tanto que supuso en su biografía lo que hizo, su pensamiento, sus consecuencias, cómo vivió él su vida con ciertas ideas, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Y finalmente nos encontramos al final un glosario, en el cual te hace una pequeña descripción, ¿no? Una pequeña definición de aquellos conceptos más importantes o esenciales del autor. Y por último también las lecturas recomendadas, tanto libros del propio Derrida como libros sobre Derrida que sean interesantes. De modo que, como os comento, es un libro que está muy pero que muy bien, pero tampoco se le puede pedir más. Obviamente con esto yo por ejemplo no lo utilizaría para clase, para citarlo, yo no lo citaría en clase, pero sí que es cierto que te haces un esquema general, te nutres un poco de aquellas ideas o de un poco de este señor, ¿no? Si te interesa, ¿no? O del autor en cuestión, y luego pues aventuras a otros libros, ¿no? De aquí a un tiempo os quiero traer de la gramatología, que desde hacía tiempo que me lo quiero leer, y por ejemplo pues esto también me ha venido de lujo pues para ver una idea general del autor antes de meterme en una obra del autor que ya va a ser algo mucho más rudo y mucho más profundo también. Pero bueno, para todos aquellos a los que os interesen Derrida y Foucault, yo os recomiendo, porque me los he leído, esta colección, para que os dé una imagen general sobre las ideas del autor. Y también os digo que yo me lo encontré por muy buen precio y no tuve que comprarlo por internet, que se paga el envío y tal. O sea que si os topáis con ello como yo hice, os lo recomiendo que os lo compréis si realmente os interesa el autor. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.